analicen, que no lo huelan, que no lo prueben, que no lo chupen, que no le hagan nada, hasta que no entiendan perfectamente mis instrucciones. La idea de esto es ver cómo funciona el sentido del olfato, cómo funciona el sentido del gusto y viceversa. ¿Cuáles son los sabores? ¿Cuáles son los aromas? Si yo te pregunto cuántos sabores hay en el mundo, ¿qué me dices? Miles, decenas de miles, centenas, 4. Alguien dirá por ahí 5. En realidad son 4 sabores. Ya hablaremos del quinto posible sabor, pero los 4 son dulce, salado, ácido y amargo. Todo lo que percibes en boca, incluso que lo pongas dentro de tu boca, que no sea dulce, salado, ácido y amargo, en realidad es un aroma. Y ese aroma lo estás percibiendo con la parte trasera del paladar, donde se junta la nariz con la garganta. ¿Sí? Si tú tienes gripa y está bloqueado o atrofiado tu sentido del olfato, no vas a poderlo percibir. La idea de este ejercicio es precisamente que nos demos cuenta de cómo funciona la cosa. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es, primero, que le aflojemos la tapita, ¿sí? Y no huelan el contenido, simplemente deja el frasquito en la mesa, pero ya quítale la tapita, ¿sale? No lo vacíes, no le hagas nada. Tiene un polvito allá adentro que yo preparé. No hay nada que venga ni de Oaxaca ni de Colombia, nada de eso. Bien, les voy a pedir entonces que bloqueen el sentido del olfato. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, te tapas la nariz. Y a partir de este momento, mantienes tu nariz tapada hasta que yo te diga. Bien tapada, lo que vamos a hacer es vertir el contenido del frasquito con la nariz tapada a la boca. Y así vamos a dejar la nariz bien tapada. Todo el frasquito lo toma y adentro. Ahora, todo el frasquito. Sí. Dime, sabores, no destapen la nariz. ¿Es salado? No. Dulce. Dulce, sí. ¿Hay ácido? No, hay ácido. ¿Hay amargo? Bien apretada la nariz, ¿eh? No hay amargo, ok. ¿Qué me dicen de la textura? Ya dijimos que es dulce solo. Textura granulosa, crujiente, como de azúcar. ¿Alguna otra cosa? Nada. ¿Seguros? Sí. Ahora suelta la nariz. Un sabor a canela. Canela. Si aflojaste tu nariz antes, probablemente percibiste la nariz. Todos los demás, si tenían la nariz bien tapada, no te diste cuenta que estaba la canela en tu boca hasta que soltaste la nariz. Lo interesante del ejercicio es precisamente eso. La canela estuvo todo el tiempo en tu boca, pero no te diste cuenta hasta que lo soltaste. Lo que vamos a hacer es un catado. Y en ese catado vamos a estar tratando de analizar sabores y aromas. Hay que tenerlos bien claros. ¿Qué es sabor? ¿Qué es aroma? Y la otra es, lo que tenemos aquí son líquidos que tienen un color, pero no nos dicen nada más. Así como le hicimos allá adentro en el salón, que estuvimos analizando los elementos de las mieles, de las melazas, de todo lo que estuvimos probando, vamos a hacer con cada una de estas muestras para que encontremos las diferencias y aprendamos más de la categoría completa. Y de Matusalén, por supuesto, que está metida dentro de toda esta, pues dentro de estas 12 muestras que hay. Les pido enjuagar el azúcar con un poco de agua y rápidamente echarle un vistazo a la manteleta para que vean que tienes 1, 2, 3, 4 columnas que están desde la columna A hasta la columna C, si lo viste, y después tienes 3 líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Con eso tienes una matriz y así es como vamos a identificar a las muestras. Columna A, línea 1 y así sucesivamente. Lo que vamos a analizar es línea por línea, de izquierda a derecha. Entonces, en esta primera línea, la línea de hasta abajo, la que está más pegada a nuestro cuerpo, lo que vamos a analizar son materias primas y origen con respecto al tipo de colonia que fue el ron. ¿Se acuerdan? Si es de miel, si es de melaza, si es británico, si es español, si es francés. La primera muestra, columna A, línea 1, les pido que la tomemos, es un ron agrícola. ¿Recuerdan del ron agrícola? Se hace con
Guarapo. Y estaba más cercano entonces a la materia prima. Si lo llevas a nariz, las notas que encuentras aquí son más florales. ¿Te acuerdas del triangulito que vimos al final? Más florales, más herbales, más relacionadas a la caña misma, a la materia prima. No hay tanto caramelo, de hecho no hay mucho caramelo, no hay ahumados, no hay nada de eso. Vamos a darle un traguito a ver qué nos dice el ron agrícola. Es bastante intenso, bastante expresivo, mucho más elegante del destilado neutro que tomamos hace rato. Es un alcohol mucho más suave, mucho más fácil, pero que se expresa del lado floral y un poquito tal vez del lado frutal. Tienes algo como pera fresca, como manzana verde, de ahí del lado de la materia prima, y no hay obviamente contribución de la barrica porque no tiene añejamiento. Este no lleva añejamiento. Tomamos un poquito de agua y vayamos a la siguiente muestra, y que sería la columna B, en la misma línea, la línea 1. Este ron, lo que tenemos aquí es un ron industrial, pero de mieles. ¿Quién se acuerda qué nos decían las mieles? Milencillo, maple, caramelo, dulce. Vamos a llevarlo a nariz a ver si es cierto que se confirma eso que decíamos en teoría. Pues claramente ahí está. Caramelos, vainillas, maple, un poco incluso de miel de piloncillo, miel de abeja también podría haber. Le damos un traguito. Y esos aromas que estábamos describiendo los tenemos ahora en boca, claramente todos y cada uno de ellos, aunado a los sabores. El sabor principal de este es sabor. ¿Dulce, salado, ácido o amargo? Dulce. Del lado del caramelo. Tienes también las maderas. Estás percibiendo aquí maderas. Claramente hay robles tostados, robles caramelizados, una ligera nota de vainilla también. Pero bueno, es principalmente miel, caramelo, dulce y algo de maderas. ¿Estás de acuerdo? Este es de origen español, pero de mieles, no de melazas. Bien, lo dejamos, tomamos agüita y nos vamos a la siguiente muestra. La siguiente muestra, que es la columna C, línea 1, es un ron de origen británico. ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos viendo? ¿Cuáles son las características de los rones británicos? Especiados, exactamente. ¿Qué más? Son más potentes, ¿no? A ver si es cierto que la teoría se confirma en la realidad. Lo llevamos a la nariz. Y ahora de ustedes, información hacia acá. ¿Qué encuentran? Especias, ¿como qué? Como clavo de olor. ¿Qué más? Algo como apimentado, me recuerda un poco la pimienta negra, ligeramente anisado. El clavo de olor es clarísimo, más potente, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que eran mucho más intensos? Tienes incluso aquí ciertas notas como de cítricos caramelizados. A mí me recuerda la naranja caramelizada. ¿Te encuentras? Un poquito, la parte aceitosa de la naranja aquí está presente también. Sin duda, más potente, más especiado, y vamos a ver qué pasa cuando lo ponemos en boca. Comparado con el de mieles, mucho menos dulce, más astringente, más amargo, más potente, menos femenino, más masculino, si se entiende la analogía, más rudo, ¿no? No es tan amable, es bastante más, no quiero decir rasposo, porque rasposo realmente no es, pero sí es con mayor personalidad, mucho más potente en ese sentido. Seco también, no tienes ese dulzor. ¿Qué me dicen del retrogusto? Astringente, impacto fuerte, aunque desaparece rápidamente, y lo único que te deja es la sensación de astringencia. ¿A poco no? Cuando el otro te dejaba una nota dulce que se quedaba con el... Exactamente, permanecía más. Bien,
Interesante, ¿no? Cómo cambia dramáticamente, es otro mundo. Ron agrícola, ya probamos ron de mieles, ya probamos ron británico. Ahora, tomemos agua y vayámonos a un ron industrial nuevamente, pero ahora va a ser de melazas. Y el origen va a ser español. Entonces ya probamos franceses, ya probamos británicos, ahora va el ron español. ¿Quién me puede recordar cuáles eran las características teóricas de un ron industrial de melazas español? Más caramelo, más balanceado, mejor equilibrado, definitivamente mejor equilibrado. ¿Qué más? Tenías la parte también de mantequilloso, como de taffy, como de caramelo, como de miel. Un tanto parándose también en la parte de miel sin llegar al caramelo tan intenso del de mieles. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que nos decía la teoría. Vamos a ver la realidad. Lo llevamos a nariz. Maderas, clarísimo, ¿no? ¿Qué me dicen del balance? Más redondito, ¿no? O sea, no tienes picos, ¿no? Los otros puestos que hemos probado tienen al menos un pico grandote en algo. Aquí tienes como muchos elementos, pero todos están más parejitos. Eso es lo que se llama redondez. Perdón, me estabas diciendo. Menos agresivo, es más amable al olfato. Te recuerda, también hay algo de vainilla, también tienes caramelo, también tienes madera. Tienes incluso algo de fruto seco, te recuerda un poquito tal vez a la uva pasa o a la ciruela pasa, ¿sí? Sí. Pero de manera más redonda. Vamos a llevarlo a boca, veamos qué nos dice. ¿Qué me dicen de la sensación? ¿Es agresiva? No, nada, es suavecita, es muy amable, es sedoso, es ligero, o sea, no es agresivo, pero ojo, es ligero, pero no quiere decir que sea neutro, porque tiene bastante riqueza. Pero no tiene la personalidad tan frontal, sobre todo que el británico que probamos hace rato. ¿Estás de acuerdo? La madera se percibe más. ¿Por qué? Porque a pesar de que como el de mieles también tiene caramelo, también tiene madre, también tiene todas esas cosas, está más balanceado. Entonces ahora puedes encontrar más fácilmente los otros elementos, la parte del fruto seco, la parte de madera, el roble tostado, todo esto. Bien, este sería un ejemplo clásico de un ron industrial de melazas español. ¿Qué me dicen de la melaza, por cierto? ¿Recuerdas que la parte de la melaza tenía una nota un poco más hacia la nota de humo, que ligeramente, si la buscas, también está aquí presente? Como azúcar tostada a tal nivel que se llega a caramelizar, ¿sí me entiendes? Te va un ejemplo para incentivar un poquito la memoria olfativa. Imagínate que llegas al bazar de Lomas Verdes. Y ahí está la doña en la entrada, en los primeros puestos, con su perol así grandote, dándole con el cucharón de madera a las nueces garapiñadas, ¿no? Y entonces agarra y le echa azúcar y le echa las especies y el olor de la nuez con lo caliente, y tú pasas por ahí y lo percibes como de nuez con caramelo, nuez garapiñada. Bueno, ahora llévate esto a la nariz y tienes exactamente esa misma sensación. ¿A poco no? No es garapiñada, por tener menos tiempo de añejamiento. Por eso tienes las grandes reservas. Lo que tenemos aquí es el 15 años. Es la de la izquierda, la última línea. Línea 3. Línea 3, columna Roma, Jerusalén, grandes reservas, 15 años. Caramelo, vainilla, fruto seco, algo parecido también a lo que te decía del coñac. Precisamente ahí está, por ese tipo de madera, algo parecido al jerez o algo parecido a la uva pasa, que te recuerda a las ciertas notas de coñac, un fruto deshidratado. Vamos a probarlo. ¿Y qué me dicen? De todas las sensaciones que hemos tenido, ¿qué les parece esta sensación? Suave.
aterciopelado, es sedoso, pero al mismo tiempo también tiene intensidad, ¿no? No se pierde. Tienes una complejidad bastante interesante de todos estos componentes que te dije, con una serie de sensaciones que prevalecen en boca. Por la barrica, por el tipo de madera, por el proceso de producción, por ser un ron de melazas, también tiene la parte de melazas, pero de una manera muy elegante. Si nos vamos al siguiente, estás hablando del mismo producto, nada más que en lugar de tener 15 años de añejamiento en promedio ponderado, tienes 18 años. Entonces, si lo llevas a nariz, lo primero que te das cuenta es que la madera es más intensa, ¿no? Estamos ya en la segunda columna, en la columna B, en la última línea. Pues mucho más intenso en la parte de madera, ¿a poco no? Sigues conservando algunos de los elementos que tenías antes. También están los frutos rojos, pero ahora yo encuentro esto un poco más cercano a las cerezas. Imagínate un marrashino o imagínate una cereza deshidratada, junto con una mucho mayor intensidad de las maderas. Sigues teniendo vainilla, sigues teniendo caramelos, sigues teniendo incluso mantequilla. ¿Encuentras la mantequilla? Algo butílico, algo parecido. Vainilla también. Demos un traguito. Y con esto comprobamos que la intensidad y que la complejidad se incrementa. Del 15 años al 18 años hay un paso importante en la complejidad. Ojo, sigue siendo bastante redondo. Te das cuenta que no hay algo que domine, es bastante bien balanceado en ese sentido. Bueno, veamos qué es lo que nos ofrece ahora el mismo producto, pero con 23 años de promedio ponderado, el sistema jerezano. Entonces, la siguiente, ya estamos en la columna, en la C, en la última línea. Y este es Matusalén, Grandes Reservas, 23 años. Vamos a llevarlo a nariz. Vamos a pensar en las notas adicionales que vamos encontrando aquí. Tienes prácticamente todo lo que hemos tenido en el 15 y el 18, pero aquí hay cosas adicionales. Te doy un poquito de ayuda. Piensa, por ejemplo, en chocolate. Tienes una cierta nota de cacao. Trufa. Algo, sí, como de trufa de chocolate, un chocolate atrufado. Tienes incluso una cierta nota de café. No sé si la alcanzas a percibir. Tabaco, definitivamente. La parte floral, como azar. Es un poco como azar de... ¿Sí ubican cuáles son los azares? Cuando el naranjo está en floración, o la mandarina está en floración, el aroma que despiden esas florecillas es muy particular, muy intenso, y se le conoce como aroma a azares. Es exactamente eso que estás encontrando tú. Por cierto, las mujeres suelen tener mejor olfato que los hombres, no sé si lo sabían. Suelen ser mejores en muchos sentidos. Bien, vamos a darle un traguito a ver qué nos dice. Aquí me gustaría hablar de un concepto que se llama umami. Umami, en gastronomía, es un concepto japonés que si tú lo traduces, la palabra umami de japonés a castellano quiere decir literalmente delicioso o sabroso. Y el entendimiento del umami es una concentración de sabores y de aromas que juegan en el paladar de una manera muy intensa, dándote una sensación de llenado de boca, de que perdura en el paladar. Entonces, claramente ese concepto de umami, que bien podrías tener, por ejemplo, en un queso azul o en un queso añejo, lo tienes aquí expresado en este ron, en tu paladar. Es literalmente desde el segundo que tú pones el líquido en tu boca, una explosión de sabores y aromas. ¿A poco no? Sumamente elegante, sumamente prolongado. Ahora sí el retrogusto, para que veas, sí que se queda, no es efímero como los primeros rones, y ha ido incrementándose este retrogusto, la duración de este retrogusto. Y bueno, pues otra más es el tipo de sensación que tienes, es muchísimo más elegante, y la calidad que percibes en términos generales pues se incrementa de manera automática.
Este es 23 años de grandes reservas de Ron Matusalén. Ahora viene el gran reto, regresarnos a otro Solera, pero de 10 años, que es el clásico. Este es la última muestra. Y vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué pasa. Algunos me dicen, oye, eres demasiado atrevido como para poner muy grandes reservas y después poner el clásico. Yo lo que digo es que el clásico está tan bien hecho que incluso después de haber probado las grandes reservas, tienes una muy buena experiencia. Evidentemente son 10 años contra 23 del último. Pues vamos a encontrar diferencias en potencia, en riqueza, en estructura. Pero vamos a ver qué es lo que nos da. Anhelado, ¿qué más? Ayúdenme ustedes. Vainilla, cítrico. Cítrico. Mantequilla. Más, algo de mantequilla, ¿qué más? Aquí está. Más potentes las notas. Quizá que, sobre todo los primeros romas que estuvimos probando, ¿no? Ligeramente especial. Vamos a llevarlo a boca. Qué sorpresa, ¿no? Tú dirías, híjole, vengo de 23 años y ahora me paso a 10 años. Y pues sí, evidentemente hay ciertas diferencias, pero sigue siendo bastante complejo y bastante elegante. Por eso quise hacer este ejercicio. ¿Perdón? Redondo. Un poco más seco, estoy de acuerdo contigo. El último jugador de la línea Matusalén era el cristalino que probamos antes, clásico. Si te lo llevas a probar otra vez, tus notas de vainilla, tus notas, era la última columna en la línea de medio. El cristalino, o sea, columna de línea 2. Este es platino. Platino. Entonces, clásico, platino. Este ya lo habíamos probado. Con eso tienes la evolución y la historia completa de la línea de Ron Matusalén, comparada como patrocinador en todo lo que hemos aprendido en la categoría de rones agrícolas, industriales, de mieles, de melazas, de origen francés, de origen español, de origen británico, especiados, navales y saborizados. Un catado bastante complejo, bastante dinámico, bastante interesante, y espero que lo hayan disfrutado, así como yo disfruto transmitirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención.